su lectura o su visión en realidad de todo lo que está pasando con los medios de comunicación, ¿no? Que se han puesto como nunca por ahí de manifiesto un montón de interés o cosas que por ahí existieron siempre, pero que nunca Sí, llegaban a la gente, ¿no? es que yo creo que Sí, vos eso... la he escuchado la opinión de él porque te pusiste Sí, firme yo estoy y... a favor de Sí, la sí, ley sí, de sí, medios, sí. pero amén de esa ley, que ya ha sido suficientemente aprobada o desaprobada por muchas lumbreras, yo creo que esta confrontación que hay entre los medios concentrados, que han adquirido prácticamente la forma de un partido político y, y el gobierno, sucede porque, como nunca, el gobierno ha tomado una posición política que enfrenta a ciertos poderes, enfrenta a las corporaciones y pone en el ámbito oficial opiniones y acciones que antes solamente tenían sentido en la vereda opositora, soñadora o utópica. A nadie se le hubiera ocurrido, señalo, bajar los cuadros de Videla, sino en una pizzería de maximalistas futboleros. Claro. Este llevó eso al plano oficial. Confrontó, pero no confrontó por el gusto de confrontar, como podría ocurrírsele al amigo Nelson Castro, sino confrontó porque sus políticas son confrontativas. Es mentira que la gente se entienda hablando. Si vos crees que el gobierno debe intervenir en los mercados y debe manejarlos a partir del impuesto, a partir de la regulación y a partir de la limitación de ciertas libertades. ¿Qué libertades? No las libertades individuales, la libertad de que algo sea rentable ad infinitum. Bueno, el gobierno interviene en ese sentido. En contra de lo que venía ocurriendo, que es un mercado libre, una cosa neoliberal, en donde cada cual prosperaba en la medida que podía, y el que prosperaba, prosperaba, y el que no no se salía del jode. circuito de consumo y desaparecía para siempre. Bueno, cuando vos cambiás ese enfoque y el Estado empieza a intervenir, empieza a limitarte, y empieza a poner unas reglas del juego a las que no estabas acostumbrado, te empiezan a poner límites a tu rentabilidad, aunque tu rentabilidad sea buena. La reacción es siempre esta. La reacción es esta. No la esperábamos, no se produjo antes, porque nadie antes hizo eso. Porque nadie antes hizo eso. Todos los gobiernos que yo he conocido pactaron con esas corporaciones, con ese empresariado, con esos grupos bancarios, etcétera, etcétera, que incluso contribuyeron a llevar al poder a otros presidentes. Entonces se producían unas medidas tibias en el mejor de los casos, o ninguna, directamente medidas que favorecían este estado de neoliberalismo. O sea, no es que Kirchner sea por carácter un tipo autoritario, sus políticas son molestas. Sus políticas son molestas para este grupo corporativo y entonces se produce por eso la confrontación. ¿En qué cabeza cabe que las confrontaciones políticas se producen por cuestiones de carácter? Ah, no, porque este muchacho tiene un carácter confrontativo. ¡Mentira! Mentira, lo importante son las políticas. Las políticas son lo sustantivo de todo este proceso. Y no tienen que ver las carteras. El odio no lo generan las carteras de la presidenta. El odio lo generan las políticas de la presidenta. Ahora, cuando vos además manejás la información, evidentemente fogoneás los detalles negativos hasta el punto tal de penetrar en las clases medias y hacer que sí estén presente el tema de las carteras. Entonces, hay temas que no son tan relacionados con la política, que son los temas negativos que el público ve en el gobierno este y en el anterior. Esto que acabo de decir, las carteras, el hombre que es autoritario, ella que habla en inglés. ¿Cómo un comunicador puede ser tan obtuso como para pensar que 3 palabras en inglés dichas por la presidenta son indicio de una actitud cultural genuflexa? No, no es así. O sea, a mí me gustaría que la discusión fuera política y que alguien dijera, bueno, señores, esto que hacen ustedes está mal, porque, por ejemplo, el liberalismo tiene estas y aquellas ventajas. La libertad de mercado es así. Bueno, pero es una discusión política, pero si vos me Con la decís... muerte del expresidente saltaron las políticas, ¿no? Claro, Lo saltaron con las la muerte políticas de él, sin que se dieran cuenta, claro, se empezaron sin a que comentar. nosotros nos diéramos cuenta, porque al historiar Exacto. veíamos cómo
Ah, cierto que este tipo había una ley de educación, cierto que este tipo de la salud, cierto que bajó los cuadros de Videla y una política de derechos humanos. Ah, cierto que antes había una Corte Suprema de aquel modo. Ah, cierto, la SAFIP. Ah, bueno, entonces tan malo no era. Ujú. Bien. Quien habla, el negro Alejandro Dolina, está acá con nosotros. Vamos a ir a una tanda.